¿qué es una familia convencional, no? Ujú. Hoy día, no creo que exista como una definición de una familia convencional, ¿o sí? Pues pregúntales a los que estudian en el Instituto de la Familia. ¿Qué me contestarían? Sí me interesaría saber, antes de empezar a hablar de lo que es una familia no Sí. convencional, o sea, ¿qué es una familia convencional? ¿De dónde viene el concepto de familia? Porque además no es tan, o sea, no es tan antiguo. La Es como, familia, claro, la idea de familia es una invención bastante moderna. ¿en serio? ¿Antes Claro, eran tribus o qué? por supuesto. Mm, Cuando realmente el pater familia, es decir, el padre familia obtiene la responsabilidad de todos los que viven bajo su domo, es en el Imperio Romano. Antes de eso, pues, vivías en comunas y vivías en tribus. claro. Claro. No era el papá que tomaba las decisiones por todo lo que le pertenecía. Es decir, es muy moderno. Claro. Y, cien y, por pe- ciento. y pensar como en eso como un constructo social entonces, ¿no? No tanto Es un como una constructo ley. social. Ujú. Por supuesto. Pero bueno, pues regresando a este tema de las familias convencionales o no convencionales, a lo mejor pensar un poco en, hablando de atreverse y hablando de ser valiente, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería a lo mejor el mensaje que te gustaría compartirle a una persona que no se ha atrevido quizás a ser valiente en cuanto a formar una familia como sea que se les antoje? Pues yo creo que la valentía tiene que ver con varias cosas. Uno, ¿qué es lo importante para tu corazón? ¿No? A mí me gusta la concepción de valentía que viene del francés o del inglés courage, que viene de la palabra cour, que viene de corazón. Entonces, Ujú. hasta que no identificas lo que es sagrado para tu corazón, lo que es importante, cuáles son tu serie de valores, es muy difícil ser valiente. Entonces, puede ser temeroso, puede ser tenaz, pero no es valiente porque no estás siguiendo el designio de tu corazón. Ahora, ser inteligente y medir los riesgos me parece fundamental. Es decir, no es la valentía siempre va combinada con la inteligencia, si no Ujú. es otra cosa, ¿no? Si no somos temerarios o somos impulsivos, pero no somos valientes. Quien es valiente puede medir cómo sobreviven esos valores de forma sostenida en la vida. Y para Importante. eso se necesita tiempo y ritmo. Ujú. La valentía necesita eso, como el corazón, un tiempo y un ritmo. Si aceleras demasiado el corazón, pues se te sube la frecuencia cardíaca y eso no está padre. Si no se mueve el corazón, pues te da un paro cardíaco. Entonces, la valentía es igual que tiene que ir combinada con la inteligencia y encontrar un propio ritmo. Ujú. Y que no tengan prisa cuando sientan que el riesgo es muy grande. Ir midiendo los riesgos, ir bajándole la presión a los riesgos, también es hacer. Ujú. ¿No? Hay muchas mujeres que no pueden salir, por ejemplo, de circunstancias de violencia o de cosas que le oprimen el corazón, porque realmente los riesgos son de vida o muerte. Muchas personas de la diversidad sexual no pueden ser valientes y decirle a su familia que pertenecen a la comunidad LGBT porque los matan. Ujú. Y esos riesgos son reales, no son fantasías. Entonces, no hay que patologizar la velocidad en la que cada persona puede ser valiente. Hay que tenernos paciencia. Me encanta lo que acabas de decir. Nunca había pensado que la valentía tiene su propia velocidad y creo que hoy en día tu comentario fue muy atinado porque estamos viviendo un momento de satisfacción instantánea, ¿no? Entonces, como quiero que las cosas cambien y cambien hoy. Y no, las cosas así importantes en nuestra vida no necesariamente van a cambiar de la noche a la mañana. A lo mejor el empezar a jugar con una idea es el primer paso valiente y después ejecutarlo, planificarlo y realmente hacerlo tuyo, poco es el segundo paso, ¿no? cien Y por hacer ciento comunidad. No conozco a nadie valiente en solitario. Qué Necesitas, importante. necesitas gente que te acompañe, ¿no? Ujú. Y muchas veces no lo encontramos en los círculos nucleares de familia, de amigos, de comunidad, y necesitamos
terapeutas, redes de apoyo, activistas, gente que ya ha pasado por ahí. Libros, podcasts. Hay un montón de contenido. Estamos viviendo en una época increíble en la disponibilidad de información. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Discernir si esa información es verídica, si va acorde a nuestros valores, si es sostenible en el tiempo. Y para mí es muy claro, si no es amoroso, si no apuesta a la libertad y si no apuesta al bienestar de las personas, no sirve, aunque sea eficaz, ¿no? Y cada quien tiene que encontrar la medida de sus cosas. Entonces, 100%. sí, estamos en una adicción dopaminérgica donde cada scroll te da una microdosis de dopamina en el cerebro y dices, satisfacción, 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 y eso no da espacio a la reflexión y a las conversaciones difíciles. Y por eso digo que la valentía tiene que ir acompañada con una red de apoyo, para que cuando venga el setback, cuando venga el golpe de regreso, haya una red que te contenga. Claro. Porque de la 100%. calidad de mis relaciones es la calidad de mi vida. Ahora, quien nos está escuchando, si se siente en una soledad profunda, la mejor forma de recibir amor es empezar a darlo. Sí. No hay de otra, no hay otro camino. Para recibir amor no hay otro camino que empezar a darlo. 100%. Y yo creo y por eso reconecto con la palabra valentía, porque tienes que volver a pasar por el corazón, volver a ver con el ojo bueno a los demás y conectarte a través de sus virtudes. Y esto se puede hacer en lo práctico. Esto no es magia y no es una filosofía, es práctico. 100%. Apaguen el podcast y díganle buenos días a alguien y pregúntenle con genuino interés cómo está. Y espérense la respuesta. Y siéntense sobre la respuesta, ¿no? I'll surrender. ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. Y pues creo que estamos hablando de este tema de valentía, este tema de romper paradigmas, este tema de pues salirnos a lo mejor, cuestionar, ¿no? Cuestionar a lo mejor esto realmente va conmigo, esto va con mis valores, esto no va con mis valores. Creo que tenemos mucho de qué platicar en cuanto a pues tus vivencias y tu historia con algunos de estos temas. Así que sin más, queremos darle la bienvenida a todos los que nos escuchan, para los que nos conocen y no nos conocen. Yo soy Natalia Schlesinger, aquí está con nosotros mi socia dorada, Brana Weinstock. Y pues Let's Surrender es una plataforma de bienestar donde pueden encontrar desde testimonios hasta workshops y demás sobre temas que tienen que ver con salud, bienestar, amor, vida. Y estamos extremadamente honradas y emocionadísimas, Shoshana, de tenerte aquí con nosotras el día de hoy. Y te vamos a hacer la palabra para que te presentes y nos platiques brevemente quién eres hoy. Muchas gracias, Natalia, Brana. Pues yo soy Shoshana Turquía, la más sinvergüenzas. Y me gusta pensarme como un amante de la vida, ¿no? Cuando fue el Día de las Infancias, yo puse tan rebelde y tan amorosa como siempre. Entonces, esa soy yo, rebelde, disruptora, pero al mismo tiempo creo que si no hacemos las cosas desde el amor, desde la libertad y la felicidad, esto no va a funcionar para nadie. Pues bienvenida, Shoshana. Estamos Gracias. muy emocionadas, intrigadas, creo que es una buena palabra, de escucharte. Eres una persona, digo, te llevamos conociendo 5 minutos, pero sabes captivar la atención de la gente y sabes pasar mensajes increíbles. Brevemente, antes de empezar el capítulo, estábamos platicando sobre el concepto de valentía y tú dijiste que estás aquí hoy para causar que alguien más se atreva. Y hablamos un poquito sobre valentía. A mí me interesa mucho, y sé que a Natalita también, saber si siempre fuiste valiente. ¿Siempre fui valiente? No siempre pude expresar mi valentía. Ok. ¿A qué voy?
desde muy chamaquita, pues tengo un pensamiento disidente, ¿no? La primera evidencia que podemos encontrar de eso es cuando estaban haciendo el video de la de preprimaria, ya sabes, antes de la graduación, y a cada quien le preguntaban, ¿y tú cómo te llamas? Y entonces las vocecitas de los niños así, entonces, ¿no? Y entonces la cámara me enfoca y me pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Y yo, Shoshana, ¿no? Con una euforia. Y desde muy chamaca me di cuenta que no cabía en ningún lado. Ok. Y creo que mi primera valentía fue darme cuenta que no me voy a hacer chiquita para que me quieran. Ojo, me he hecho chiquita. He tenido experiencias donde, ¿no? Te tienes que hacer chiquita, te tienes que guardar para defenderte y caber y más o menos pertenecer y sobrevivir. Pero desde muy chamaquita, creo que mi primer acto más valiente fue decir, pues al diablo con todo, soy diferente, esta es la que hay, no hay más de mí y pues necesitamos ver qué hacemos con esto, ¿no? Entonces sí, he tenido momentos donde como hoy, como en esta época, puedo expresar mi valentía desde un lugar de mucha seguridad, ¿no? De mucho privilegio, estoy con una red de amor, de contención muy fuerte, pero que no siempre estuvo presente y que me ha tocado irla construyendo. Entonces, por eso digo que la valentía hay veces se puede expresar y a veces no. Qué Pero no es lo importante, mismo hacerlo o no serlo. La expresión de la valentía es distinta. qué Y a las importante. personas que ahorita no pueden expresar su valentía, yo lo que les digo es, regresen al corazón, no pasa nada. Regresen a su cueva y escúchense. Y háblense con el cariño que le hablarías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Porque muchas veces nos decimos cosas que no le toleraríamos a nadie más que nos los dijera y que seríamos incapaces de hablarle hacia alguien distinto. Y ese es el primer acto de valentía, hablarnos con amor. Me encanta. Ahora, sí me gustaría preguntarte y que nos compartieras, porque creo que este concepto de no cabía en ningún lado es algo con el que muchos nos podemos relacionar, ¿no? Muchos podemos en algún momento de nuestra vida decir, uy, aquí no encajo. Por una parte, me encanta escuchar que lo dices desde esta como perspectiva de, pues, me quedaron chicos, ¿no? Era muy grande para ese espacio. Pero estamos seguras de que a lo mejor no siempre fue así, ¿no? Entonces, sí me gustaría preguntarte, ¿qué estaba pasando, no? Cuando eras a lo mejor un poco más pequeña y decías, uy, aquí no quepo yo. ¿Cuáles eran algunas de las cosas que veías en las que a lo mejor quizás tenías una perspectiva distinta? Bueno, O... tuve la gran fortuna de que mi mamá es mexicana y mi papá es israelí. Y se casaron muy jóvenes, entonces no les dio tiempo de planificar, ¿no? Todo lo que ahora tenemos preplanificado quienes criamos a los niños. Entonces, en esta juventud de mis padres, pues mi primer viaje internacional fue a los 4 años. Y el choque cultural a los 4 años, ¿no? De ver tíos que hablaban otro idioma y que me decían que eran mis tíos. Y yo decía, ni siquiera los entendemos, ¿no? A los 7 años me subieron a un avión y me recibieron, o sea, me fui con mi abuela paterna que español a Israel y pasé 3 meses a los 7 años dando vueltas por Israel. Y esto cambió mi ADN cultural, porque mientras que aquí en México para cruzar la calle necesitaba el adulto, pero que me vieran, pero en el único lugar que podía correr sola, yo creo que era en el patio del kinder y en el, ¿no? O en el patio del colegio y quizá en el centro, en el club. Pues allá bajaba al parque y mi tía me veía desde la ventana 4 pisos arriba mientras hacía quién sabe qué, ¿no? O mi abuela dejaba abierta la puerta de su casa siempre, viviendo en uno de los barrios más bravos de Haifa. Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo puedo agarrar yo un autobús Haifa-Tel Aviv sola a los 7 años y en México no puedo hacer un montón de cosas? Y la otra cosa que fue muy disruptiva es que mi papá, los primeros años de vida, pues no tenía estos roles de género tan marcados. Entonces él me decía, tú tienes que viajar y tienes que estudiar y tienes que hacer y tú no te me paras por nada. Y eso más los juegos distintos, o sea, yo nunca tuve, como no había quien me cuidara el juego de niña, pues yo jugué a lo que quería.
Y eso hace que no quepas, porque los roles de género y los roles de seguridad por pertenencia a un grupo social son tan cerrados que, claro, lo que permite es que germine eso que se está haciendo ahí. Son tan cerrados que algunas personas nos asfixian. Ojo, no estoy diciendo que la estructura no sea necesaria. La estructura es indispensable, pero hay gente dentro de la estructura y otros somos como enredaderas, crecemos por afuera. Pues ni modo, seguimos siendo parte de la estructura, no nos vamos a ir a ningún lado. Me río porque hay una serie que es de mis series favoritas de toda mi vida, digo que nada que ver con lo que estamos platicando, pero la intro de la serie se llama Weed, y la intro de la serie es una canción que básicamente dice como que todos en ese pueblo son como, tienen las mismas casas, con los mismos coches, con 4 oficios, pero justo se trata de esta señora que tiene una familia convencional, que creo que la familia convencional es mamá, papá e hijos, ¿no? Y mamá se queda en casa. 2.4 hijos, camioneta, perro y columpio en el jardín. Hablando de pensar de forma distinta, ¿no? Ya ponernos un poquito más serias, pues no caber, hay 2 opciones, o te vas o ayudas a que la estructura se expanda. Yo creo que este programa, por ejemplo, tiene esa voluntad. No vamos a destruir la estructura, no vamos a desmantelar todo lo que sí funciona, vamos a expandir la capacidad de crecimiento de la estructura. Y bueno, pues como les digo a algunos líderes comunitarios, ¿no? Hay gente que les toca hacer el establishment y jugar el rol del establishment porque es muy importante. Y a algunos les toca ser los embajadores y estar empujando y ser el puente de comunicación entre ideas distintas. Y regresando a la idea de las familias convencionales. Y lo digo con mucho amor porque tengo muchas familias convencionales alrededor, es decir, mis sobrinos y mis hermanos con sus esposas están creciendo en familias muy convencionales en ese sentido, ¿no? Papá, mamá, 2.4 hijos, uno tiene 3, uno tiene 2, entonces se nivela y tienen 2.4. Amorosísimos, hacen todo lo que tienen que hacer, los niños se levantan todos los días a la misma hora, hacen los mismos deportes que todos sus amigos, etcétera, etcétera. Y funciona para mucha gente. ¿Pero qué? Los que no cabemos en esa estructura, ¿qué? ¿Nos vamos al basurero? ¿A dónde nos quedamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Nos escondemos abajo de la tierra como nos han hecho creer? Y yo digo, ni madre, tenemos que generar espacio para todos. O más allá de si nos escondemos abajo de la tierra o no, a mí algo que se me hace importantísimo mencionar en esto es, no tiene menos valor una familia que no es convencional, ¿sabes? Porque muchas veces una familia que se sale de lo normal, todos lo ven como, pues sí, ya, eso era lo que le tocaba y pues ni modo, ya sabes. Sí. Ajá, Pobrecitos. pero lo logró, tiene hijos. Y no es así, ¿sabes? Es igual de válido y tiene el mismo valor o más porque estás rompiendo y estás haciendo ese puente y estás enriqueciendo a la sociedad, porque el copy-paste está muy padre, pero cuando llega algo diferente, genera espacio para conversación y cuestionamiento. Por supuesto. Entonces creo que sí es importante el mencionar la familia convencional, no es como ay, pobrecita, hay que apoyar, es qué increíble que está aquí sumando. Pues me parece que estás poniendo algo en el centro de la conversación muy, muy valioso, Brana. ¿Qué es una familia que sí funciona? ¿No? ¿Cómo sí? Más allá de a quién le toque jugar qué rol o qué papel, yo me divorcié cuando mis chamaquitos eran muy chiquitos, es decir, mi hijo tenía 5, ¿perdón? Eras una familia convencional. Muy convencional, con perro en el jardín y columpio en el jardín. Hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer. Okay. O sea, yo agarré mi checklist de buena hija y fui subrayando todo, porque además, pues soy una persona de excelencia y me gusta sacarme 10. Entonces dije, a ver, venga el checklist, ¿no? Paisano, venga.
pues que se vea varonil, con la barba bien cerrada, venga, guapo, eso sí, está bien guapo, ¿no? Todo lo que me dijeron que tenía que revisar, lo revisé, a excepción de los valores, Ok. a excepción de lo que yo realmente quería de la vida y lo que la otra persona quería de la vida. Y entonces, la primera vez que me di cuenta, regresé a mi luna de miel y dije, fuck, creo que me tengo que ir de aquí porque no checa. Ujú. Y todo el mundo me dijo, güey, relájate. Tengo a mi primer hijo y pues materno en compañía de toda mi familia nuclear, papá, mamá, hermanos, ¿no? Y hasta mi nana estaba ayudando en la crianza de este bebé y entonces, pues, no te das cuenta que el otro no está y no está funcionando porque tienes una red de crianza muy amorosa y muy fuerte conteniendo la ausencia de este personaje que debería estar en la familia convencional. Ujú. Y ya para cuando nace mi hija, eso fue el acabose, ¿no? Sin entrar en detalles, para cuando mi hija cumple antes de que cumpliera 2 años, yo digo, esto se acaba. Y over my dead body, o sea, sobre mi cadáver, me quedo en esta relación porque si no van a tener mi cadáver a cambio. Por eso te digo, hay muchas veces puedes ser muy valiente, pero no puedes expresar la valentía porque hay muchas cosas en juego. O sea, ¿qué Ujú. haces sola con 2 bebés? Uno de Sí, 5 ¿cómo y le uno de haces? 2, ¿no? La primera vez que yo me quedé sola con mis hijos, mi hijo tenía 4 y mi bebé tenía 6 meses. Ujú. Y estaba en un país que no era el mío, sin apoyo estructural, porque este cuate decidió que tenía cosas más importantes que hacer en otro país. ¿Y qué haces con eso? Pues nada, te pones a ver qué es lo importante. Y para mí, yo creo que una familia del cómo sí, uno, y lo más importante, todos los miembros se sienten seguros de expresar su individualidad. Si eso no está presente, no funciona, aunque haya papá, mamá, hijitos y columpio en el jardín. Y todos, quienes sean, quienes están paternando o maternando, quienes estén en la crianza, los abuelos, ¿no? Porque yo creo en las familias robustas, es decir, en las familias más allá de un núcleo de procreación, Ujú. más No, allá sí, hay del amigos que son patrimonio y el parte de esa matrimonio, familia. ¿no? O sea, Sí. ¿qué haces cuando envejecen los padres? ¿Qué, los tiras al cementerio a los elefantes? Pues no, No. hay que ver si los acompañas y cómo. Correcto. Ahora, creo que es muy importante lo que estás diciendo, o sea, como que va evolucionado, parece ser que, pues, güey, me dan este checklist, me dicen, esto es, lo que tienes que hacer, ¿no? Y aquí está el checklist y me saqué 10. Y entonces esta es mi familia. Y de pronto dice, espérame, pero ¿y si no? Y entonces, y si familia es otra cosa, ¿no? Y si familia es, me siento segura. Y si familia es, no es papá, mamá, hijos, columpio, perro y minivan. Y si familia es otra cosa, ¿no? ¿Qué empieza a pasar cuando empiezo a hacerme estos cuestionamientos? Entonces, la pregunta para mí sería, ¿termina esta idealización de la familia que ibas a crear, digamos, en su momento? ¿Se termina esa idealización y de pronto sí estás y eres valiente y de pronto sí estás sola, porque nunca estamos solos, pero de pronto sí estás sola con tus 2 chamacos y de pronto ya no es el matrimonio y de pronto ya no es esta casita con el arbolito y el columpio? ¿Y qué pasa contigo? Pues pasan muchas cosas. A nivel personal, me rompo, ¿no? Ujú. Me rompo tan fuerte que tuve que cambiar absolutamente todo lo que conocía. Es decir, yo cuando decido divorciar, trabajaba en una importante consultoría, ¿no? Viajaba mucho, me iba bien, ¿no? Claro, cuando esto se rompe la identidad. Esther Perel habla muchísimo de esto, se las recomiendo ampliamente, ¿no? Ujú. Cuando, cuando hay una infidelidad, y no me divorcié, aunque sí hubo cuernos, pero no es la razón. Pero chance hubo una infidelidad a ti, ¿no? Tuya. No, a ver, sí me pusieron el cuerno, pero esa no es la razón por la que me divorcié. Ujú. Porque ¿qué más da que la otra persona tenga relaciones sexuales con un tercero? Lo que se rompe es la confianza y la identidad.
Estamos hablando de dos cosas bien importantes. Uno es tu identidad, tu autopercepción, y la otra es la pertenencia. Entonces, cuando se rompe la pareja, se rompen esas dos cosas. Se rompe la pertenencia que como amado y se rompe lo que crees que te identifica, que te hace único en la sociedad. Y como muchas mujeres me rompí. Claro, afortunadamente tuve amigas que me ayudaron a recoger las piezas y me dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No? Y tuve gente muy amorosa a mi alrededor que veía la explosión venir y ya nada más estaba esperando cuándo. Pero claro, la soberbia de ser la más lista de la cuadra no me permitía decir, oye, estoy sufriendo y no me la estoy pasando bien. ¿Por qué no me ayudan? Porque somos muy soberbias y creemos que si somos inteligentes o que si tenemos una buena chamba o que si hacemos todas las cosas bien, a nosotros no nos tiene por qué pasar. Y si nos pasa es por tontas. Y no nos pasa por tontas. Nos pasa porque hay violencias sistémicas que perpetúan modelos de conducta que le hacen mucho daño a las personas. Yo no creo que mi ex se la esté pasando también. ¿No? La neta. Y no deseo que se la pase mal. Pero estaba actuando conforme al rol que le dictaron. Y no tuvo la creatividad de trabajar de forma distinta a ese rol. Y la gente al principio me decía, ay, ya, relájate, no es para tanto, ¿no? Y claro que es para tanto. Si una persona no se siente segura en su familia, es momento de decir, oigan, no me siento segura. Paso número 2, que puedan expresar lo que piensan y lo que sienten. Porque una cosa es sentirme seguro, pero no expreso nada, ¿no? Y nada más no me vean y con eso ya. No, tenemos que tener la capacidad de expresar. Y 3, que todos los miembros puedan cumplir con aquello que les hace ser su mejor versión. De eso sirven las familias. Nos dan continuidad, nos dan estructura, nos pueden dar rituales que nos ayudan a darnos un ritmo especial cuando todo lo demás parece desmoronarse. Y esa es una familia funcional. Ahora, ¿qué compone una familia funcional? Yo creo que personas libres y amorosas. De otra manera, no funciona. Y trabajo con señores que son los mejores proveedores y líderes comunitarios y empresarios, pero no reciben el amor. Es decir, no cumplen el punto número 2, no pueden expresar libremente quiénes son y lo que piensan y lo que sienten. Esa familia para ellos no está funcionando. ¿No? O chavos que pues, tienen dudas de qué hacer con las sustancias, o tienen dudas qué escoger para la universidad, o tienen dudas de su identidad sexual o de su orientación sexual, y no pueden voltearse con papá y mamá y decirles, oigan, ¿qué hago con esto? Eso no funciona. Ahora, construir este tipo de sociedades de convivencia, este tipo de familias, pues requiere un montón de chamba de todo el mundo. Sí, cañón. Y no hay escuelas de familias. No. Hay escuela de padres para padres, o sea, es ridículo la cantidad de información que hay para maternar, para criar bien, para tac, 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 tac. Pero yo no conozco una escuela de familia, lo que sea que eso signifique. Hay veces una familia puede estar compuesta por 3 muy buenos amigos, cohabitar juntos y establecer redes de confianza, de amor y de conjuntas. O de 2 personas criando infancias, o de una hija cuidando a 2 padres mayores. Es decir, hay tantas formas de familia como la imaginación nos dé. Bien decía Brana, todo eso es válido. Me encanta lo que acabas de decir. Creo que son 3 puntos que me encantaría tipo subir como post y que todos los tengan y se hagan la pregunta de cómo se sienten en sus familias en torno a estos 3 puntos. Creo que es un buen como punto para empezar a dialogar con las personas con las que vives, con las que más convives, lo que sea a lo que tú te refieras como familia. Me encantaría a mí preguntarte, Shoshana, ¿qué pasa cuando ese sistema
de familia que tú muy establecido se rompe, porque por ejemplo, cuando mi sistema de familia nuclear se rompió, no rompió, pero alguien dejó de estar, como que se sintió como un hueco que nunca pudimos como llenar y recuperar, ¿sabes? Tuvimos que recrearnos todos alrededor de eso. Por supuesto. De lo que estás hablando, querida Brana, no sé el motivo por qué esa persona se fue, pero hay un duelo, Ujú, porque se queda la presencia de la ausencia. ujú, Y si todo el seguimos tiempo. honrando esa presencia, es decir, si se muere alguien a quien amamos y que en su vida nos dejó un legado emocional increíble, pienso en mi abuela, ¿no? Que a mí lo único que me dio esa señora fue amor. Está muy bien mantener la presencia de su ausencia en mi casa y prenderle sus velas y cuidarle sus rosas y hacer algún tipo de ritual cotidiano para decir, abuela, ya Te rompiste la amamos. cadena, ya en esta familia las niñas andamos en bicicleta, ¿no? Que era un juego. Sí, claro, porque en su generación las mujeres no podían andar en bicicleta. Y era una forma de decir, abuela, lo lograste, ¿no? Pero hay ausencias que es mejor no seguir contemplando dentro del sistema. El papá abandonador, por ejemplo, ¿no? El que se va y se fue y no se acuerda, es decir, que ya no se acuerda. Ujú, Ahí sí, lo que yo sugiero es una reconfiguración absoluta y quitar todo lo que no sirve. Estas falsas lealtades que nos han hecho creer que son importantes, como la figura paterna, yo digo, puta, qué jodidos estamos en la Ciudad de México, donde la mitad de los hogares no hay papá. México es un país de mucha madre y sin padre. ujú. Te les doy un número escalofriante. De los padres divorciados, 1 de cada 4, es decir, el 25% paga algo de pensión alimenticia y de pensión Algo. emocional. Algo. 75% de los padres que se divorcian de las progenitoras se divorcian de los hijos y se van. Entonces, que toda esa población es una población jodida que hay que descartar y decirles, tú no mereces amor, contención y solidaridad. Claro que no. Hay que empezar a imaginar mundos donde la gente que nos hace daño no se queda en el sistema. Me encanta. Qué importante lo que dices. Y este tema de la figura paterna, quiero entrar nada más tantito a esta parte y creo que tú, Shoshana, tienes una perspectiva distinta de esta parte de la necesidad de la figura paterna, pero en caso nuestro, Brana y mío, donde no hay una figura paterna por razones de la vida. Alguna vez, Brana y yo tomamos un curso y había una persona en este curso que tenía un pánico extremo a que se muriera su marido, porque tenía una creencia de que los niños que crecen sin padre iban a estar jodidos, pero del tingo al tango. O sea, su vida se iba a terminar, ¿no? O sea, los hijos de esta persona, si no había padre, iban a ser, yo no sé qué era lo que pensaba esta persona, no sé si pensaba que se iban a convertir en ogros o que iban a ser drogadictos o que iban a ser No, delincuentes. pero sí hay muchos miedos. Hay Claro. miedo, por ejemplo, a la proveeduría económica, Uh-huh. ¿no? Y que eso es un temazo por sí solo. Es decir, muchos matrimonios se sostienen por el patrimonio. Y Ujú. muchas mujeres se quedan en muy malos matrimonios porque no tienen forma de imaginar otras formas de proveer a sus hijos. Y como no tenemos socialmente un sistema de cuidados, educación, salud y vivienda dignos que permitan sacar al agresor de la casa, pues se quedan. Yo no creo en la figura ni paterna ni materna. Yo creo es los niños y las infancias, niños y niñas, las infancias, las adolescencias, ¿qué sí necesitan? Adultos responsables, Ujú. que den disciplina y cotidianidad, que tengan gran sentido del humor y que puedan proveer la pirámide de Maslow. Es decir, educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad, base. Y si puedo agregar algo a la recetita, adultos que sepan contener sus propias emociones. Por supuesto, ¿cuántas personas que
rompen su matrimonio, acaban intoxicando a sus hijos de mierda Ujú. para meterlos en una guerra sin fin. Ujú. Eso se llama violencia vicaria, por cierto, Ujú. ¿no? Sí. O violencia por interpósita persona. Es decir, te violento a través de los hijos. Ujú. Y es un horror que hay que parar Es socialmente ya. bajísimo. Entonces, Bajísimo. lo único que necesitamos para que la crianza sea responsables es que esos adultos que están dando la guía, la contención, el acompañamiento, tengan eso, disciplina, constancia, estructura, muchísimo amor y buen humor, porque sí se contagia, ¿eh? Sí. Lo Claro que bueno y lo sí. malo se contagia. Por La supuesto que sí. epigenética existe. Por Entonces, supuesto que si sí. tenemos una mamá sola en un sistema perenne de violencias, de presión, no de depresión, además de depresión, pero de presión continua, los hijos maman eso y salen al mundo con esa vulnerabilidad que muchas veces en el consultorio es difícil de desmontar, porque es un miedo real. Si mamá todo el tiempo tiene miedo, ¿cómo voy a confiar yo en la vida? Lo cual me lleva a mi segunda reflexión. Necesitamos crianzas colectivas. 100. Y de otra. 100. Yo también lo creo. Y les doy un ejemplo. Mis cuñadas y yo no necesariamente compartimos estilos de vida, ¿no? Tenemos perfiles muy distintos, edades muy distintas, perspectivas de la cosmovisión de todo muy distinto, pero hemos logrado, más allá de mis hermanos, o gracias también a ellos, pero ellos no entran tanto en este pacto no hablado de cómo nos distribuimos el cuidado de los niños. Entonces, por ejemplo, una de mis cuñadas le encanta ir a Chuck E. Cheese y las maquinitas y el ruido yo no me paro ahí ni con orden judicial. ¿Sí? Pero tiene un hijo con una hipersensibilidad intelectual y artística. ¿Quién creen que es la tía divertida que lleva a todos los sobrinos a los museos, al teatro, a los pensamientos diversos, a enseñarles cosas que sus mamás no pueden o no quieren enseñarles? Y el pacto es, tú los cuidas un ratito, yo los cuido otro ratito. Y cuando crezcan estos niños, ¿qué creen? Van a tener muchas voces, además de la de su mamá, que les contengan y les provean amor. Y no solo eso, van a tener más de 2 lugares seguros Por en donde supuesto. resguardarse. Y voces, ¿no? O sea, como dices, creo que el tema de las voces es importantísimo, ¿no? Porque creo que cuando nos caemos en esta parte como de estoy recibiendo este mensaje únicamente de mis cuidadores, que los que les toca cuidarme, ¿no? O sea, si nos regresamos a este concepto de la familia como, pues ellos son los que me tienen que educar a mí, es muy limitante, ¿no? Porque como somos seres humanos, pues estamos limitados solamente a nuestra percepción. Entonces, si solo estamos recibiendo un mensaje de una percepción y de una experiencia y de una vivencia, es muy limitador a todo lo que hay en el espectro de las otras experiencias, ¿no? O sea, porque, repito, estamos limitados únicamente a esa percepción. Ahora, sí me gustaría preguntarte cómo llegas a estos conceptos, digamos, como de una familia donde no es, donde queremos una familia donde hay más de una voz y más de una, y es una familia colectiva, ¿no? ¿Cómo Mira, llegas tú a darte cuenta que eso pasan funcionaba muchas para cosas ti? de por medio. Uno, dejo de lado el mundo corporativo y me meto de lleno al mundo espiritual y de la salud emocional. Por un viaje personal. Es decir, lo otro no me estaba funcionando, no importaba qué tan grande fuera mi cheque mensual, no podía respirar. Y además el cuate me demandó por pensión alimenticia, entonces imagínense, trabaja para mantenerlo, pues no, ¿no? Pero además no había forma de acomodar mi alma. Y eso fue lo primero. Y eso me obligó a pensar, ¿qué diablos es el amor? Porque como me lo prometieron, no estaba funcionando. Y como me presenté al principio del programa, siempre me he considerado una persona que necesito expresar amor y me gusta recibir amor. Me gusta que me apapachen y que me traten bonito, ¿por qué no? Y eso me llevó a un camino espiritual muy largo, ¿no? Que sigo transitando, que para mí es muy importante, que no está de moda hablar de esas cosas profundas con seriedad, con un marco teórico realista.
porque suena hocus pocus, y además si eres terapeuta y dices que te dedicas al acompañamiento espiritual, la gente se confunde, ¿no? A mí me encanta. Lo segundo, ¿cómo llego a eso? El feminismo, ¿no? Yo digo que una no es feminista hasta que te hacen. Y el feminismo me ¿Verdad? ayudó a entender que hay una estructura social, política, económica y cultural donde creen que hay personas que son personas y personas que somos cosas. Y a pesar que yo había tenido muchas violencias machistas, yo no había entendido que lo que me estaba pasando era una violencia machista. Ujú. Pensaba que me pasó por idiota, porque no elegí bien, porque no me casé con todo mi conocimiento por frente. No, ni madre. El país es como el aire contaminado de la Ciudad de México. Todo el mundo lo respira, lo que pasa es que a algunos nos hace más daño que a otros. Ujú. Y en ese punto de mi historia yo era asmática. ¿Cómo más? Me descubro como una mujer de la diversidad, ¿no? Y no me pregunten qué letra soy porque me vale, soy Shosh. Pero llego a esa conclusión al transitar el camino del amor. Es decir, al estar pensando y repensando qué significa el amor real, cómo es esta fuerza que realmente puede transformar el mundo, que es la única forma de autocuidado. Y digo, espérame, no tengo que amar a un señor panzón bigotón ni de mi comunidad. Fija. Y entonces empiezo a ver el mundo con curiosidad. Ujú. Y lo que pasa es que escucho a mi pareja en un taller literario, a mi ahora pareja hace 10 años o 8 años, decir una cosa así de como de, está cabroncísimo eso de la maternidad, ¿cómo tienes que estar 2 años viendo que la criatura no se muera y el resto de tu vida tratando de que sobresalga? ¿No? Y yo no entiendo cómo maternan, y claro, yo estaba amamantando. Y le dije, oye, ven, explícame eso que estás pensando. Y ella venía de un foro de, yo estoy amamantando, ¿eh? Sí. Ella venía de un foro de crianza feminista porque su mejor amiga decidió maternar a los 40 y pico años. Le dije, a ver, explícame. Ujú. Y claro, es la curiosidad de conocer otras formas y otros modelos lo que me lleva a la práctica. Y todo lo que digo está respaldado por lo que hago, Ujú. ¿no? En eso sí soy muy judía. Y el judaísmo dice, nace benishma, primero hacemos y después escuchamos cómo lo hicimos. Ujú. O como terapeuta cognitivo-conductual, primero la acción y después la motivación. Primero vives y después reflexionas cómo llegaste a esa vivencia. Al revés es tan un poquito complicado. Nosotras siempre, pues no se pueden conectar los puntos hacia el futuro, ¿no? Solo se pueden conectar los puntos hacia el pasado. Pues sí, digo, ojalá pudiéramos, somos muy creativos y podemos hacer puntitos hacia adelante, pero buena suerte creyendo que tienes todas las variables en la mano. O sea, si alguien que está escuchando este podcast cree que puede controlarlo todo, que apague su app y vaya a hacer otra cosa. Es imposible. Hay tantas variables que lo único que nos queda es confiar. Una amiga mía dice que no es ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C, ¿no? Porque como buen controlador tienes tres opciones. La menos peor, la muy mala y la de verdad muy mala. Entonces no ni C, Z. Pues yo digo Z elevado a la delta, querida, porque los cambios disruptivos ahí están todo el tiempo. Nosotros tenemos un cambio disruptivo en común. Pasamos una pandemia muy perra, ¿no? Y claro, la vivencia de nosotras tres fue muy distinta quizá, pero el cambio disruptivo nos pasó. Sí. Y no importa cuánto hubiéramos planeado para abril del 2020, no sucedió. Pero, ¿qué sí teníamos? Teníamos nuestras habilidades, teníamos nuestras capacidades, teníamos nuestra creatividad y nuestra red de apoyo. Y cuando las cosas se ponen densas, yo creo que hay que regresar ahí. Cuando yo digo que hay que confiar, estoy hablando de eso. Claro, y después ya si crees en otras cosas, confiarás en otras cosas, ¿no? Pero mientras tanto, en eso. Siempre. 100%, qué importante lo que dices y creo que este concepto como de navegar el amor, eso es lo que escucho, ¿no? Aprendí a navegar el amor.
aprendí a navegar el camino del amor, me subí al bote del amor, por más corny o como sea que Pero se es que escuche. no, es que el amor no es cursi, el amor es una práctica y es bien difícil y es una disciplina. No es algo bonito, el amor no es algo bonito. Sí, tiene consecuencias muy bonitas, pero la práctica es bien difícil. Y yo les invito a hacer ejercicios donde pongan a prueba el músculo del amor. Danos un ejemplo. Cuando estás cabronadísima, así que dices lo mismito, el mismo límite que quieres poner, pero desde el amor. Y cómo lo dices y cómo lo actúas desde el amor. Es decir, cómo puedes, dentro de tu enojo, ¿sí? Atender la virtud de la otra persona. Y hay 4 palabras claves: conocimiento, cuidado, respeto y responsabilidad. Eso y no otra cosa es el amor. Entonces, pues ni modo, hay que ensayarle. ¿Tú qué crees? Que cuando yo veo a la señora que dice mueran las madres lesbianas porque están corrompiendo a nuestros niños y quieren ser pederastas, no me da ganas de, ajá. Y ahí digo, ok, no reaccionas y accionas de forma distinta. Entonces me volteo y ayudo a mi comunidad. Y ayudo a otras personas que no han entendido por qué eso es un peligro. No para mí, para todos. Las personas iracundas que están gritando en sus silos, ¿no? En sus estas cámaras que solamente se escuchan a sí mismas, son un peligro para todos. La gente que solamente escucha gente que piensa igual que ellos, son un peligro. Por eso honro tanto este espacio, porque ustedes dos son muy valientes en tener conversaciones complejas con gente que no necesariamente piensa igual que ustedes. Por supuesto. Ay, gracias, querida. No, y me encanta lo que dices, y creo que últimamente ha salido mucho ese tema en esta plataforma, ¿no? Decir, queremos crear un espacio seguro. ¿Qué significa un espacio seguro? Un espacio donde la gente puede expresar absolutamente lo que quiera, sin importar lo que yo opino al respecto, ¿no? Aguas con eso. Yo creo que sí hay marcos teóricos y marcos de valores para los espacios seguros, ¿no? No es que cualquiera pueda expresar lo que quiera. Yo sí creo que hay un marco inicial de referencia. Es decir, si mi espacio seguro viene alguien a decirme que todas las mujeres de chinos con canas deberíamos de pasar al cementerio de elefantes porque ya estamos viejas, pues no, darling, no te voy a dejar que ejerzas tu discurso de odio en este espacio. Y ojo, no creo en la cultura de la cancelación, ¿eh? No creo en la cultura de la cancelación. Pero para que un espacio sea seguro, tenemos que asegurarnos de las reglas básicas de convivencia. Y regreso al amor. Definitivamente. Conocimiento. Si me hablas desde la curiosidad es una cosa, si me hablas desde el prejuicio es otra. Si me hablas con cuidado y lo que estamos haciendo es argumentar una idea, está increíble. Si lo que estás argumentando sobre la identidad de otra persona, eso no es amor y aquí no va. Entonces se debaten ideas, no identidades. Respeto. ¿A qué distancia te pones a lo que me estás diciendo? ¿Te pones lo suficientemente cerca para escuchar lo que tengo que decir al respecto? ¿O solamente avientas tu caca y te vas? Irresponsabilidad. ¿Qué haces con eso que estás diciendo? Y si no hay estos 4 elementos, el espacio no es seguro. Estoy de acuerdo contigo. He visto reventar espacios seguros en tantas de mis comunidades porque no se respeta esta lógica básica de un marco conceptual de convivencia. Y estamos en un mundo tan inmediato donde los conceptos están prostituidos. Se usa el mismo concepto para todo, entonces le quitas el significado. Entonces, para que un espacio realmente sea seguro, todas las personas en ese espacio tienen que tener la certeza de que su dignidad no va a ser vulnerada. De lo que digan en ese espacio no va a ser compartido fuera del espacio. Que nadie va a tomar acciones sobre la historia que cuente o la experiencia que cuente sin su consentimiento. ¿No? Y esto lo he visto en espacios de mucha vulnerabilidad, donde alguien, por buenas intenciones, rompe estas reglas
y realmente corremos riesgos. Y otra vez, cuando estábamos hablando de valentía y estábamos hablando de medir los riesgos, no seamos inocentes. Sí vivimos en sociedades de muy alto riesgo hoy en día, donde pensar distinto es un peligro, ¿no? Hace menos de una semana mi esposa la amenazaron de muerte porque piensa distinto, Ujú. ¿no? Y ya está la denuncia y todo lo que tenemos que hacer, pero no seamos inocentes. Claro que hay riesgos. Claro Y que hay digo, acabas de mencionar un riesgo, este, un poco extremo, que es real, no por hacerlo de menos, pero creo que los riesgos empiezan en nuestro día a día, ¿no? Un riesgo es tomar una decisión, porque sí me interesa que el escucha pueda empatizar con estos riesgos. por A supuesto. mí no me han amenazado de muerte porque mi papá falleció y tengo una familia disfuncional, pero sí toda la vida me han como un poquito como tratado diferente, Te han peluciado. peluciado, Brana. Nos pelucean, nos Peluciado pelucean. es la palabra, ya sabes, cuando es el Día del Padre, nadie me marca porque no vaya a ser que está triste, o sea, cositas así, ya me entendí. Tengo amigas excepcionales que el Día del Padre me marcan y me invitan a comer a su casa con sus papás, y cosas, y lo han normalizado, pero en su mayoría, como no entro dentro de la norma, he tenido ese, pues no riesgo, pero ese juicio como de que yo no estoy completa, ¿no? Y así como yo, y lo mío es algo, pues, de consecuencia de la vida, no me puedo imaginar a alguien que toma la decisión de pensar diferente con toda su responsabilidad y conciencia de esto es lo que puede llegar a pasarme, ¿sabes? ¿Qué impacto tuvo en ti el que te pelucen o te hagan este tipo de amenazas? A ver, la primera vez que me discriminaron así bien feo fue en la prepa y no me di cuenta. En mi anuario dice, no brilles porque opacas. Ah, wow, O sea, ese es el deseo de la gente con la que estudié 15 años, qué bonita amistad. ¿no? Y dices, ¿what? Amigos para siempre. O cuando tomo la presidencia de la sociedad de alumnos en el TEC y me reciben con una suástica en mi clase de historia universal y me dice el maestro, bueno, pues estamos estudiando historia, es parte de un símbolo histórico. Y en la escuela no hacen nada, ¿no? Y ahí tienes que ir sola a decir, a ver, güeyes, pilas. Creo que ante estas amenazas lo único que funciona es generar colectivos. No hay de otras, hay que generar comunidad. Tus amigas son muy sabias, te dicen, vente, ¿qué? ¿No? Tercer mes de junio. Si no tienes que ir al Día del Padre, vente a la marcha gay, se pone divertidísima. ¿No? Ya, más allá de la broma, sí creo mucho que, uno, incitar a la curiosidad de los demás y tener curiosidad es un elemento para darnos cuenta que la idea de la norma es una ficción estúpida, ¿no? Yo no conozco a nadie normal y llevo muchos años dando terapia y muchos años dándole vueltas al mundo y no conozco gente normal. Yo tampoco. Yo No tampoco. existe, Pero yo es lo una digo como ficción. algo positivo, A mí me ¿sabes? encanta, ¿no? Y eso es algo, y es muy interesante eso, o sea, creo que para mí, para Brana, por lo menos, o sea, y estoy segura que para ti también, o sea, digo, normal, ¿qué es ser normal, no? O sea, ¿de qué me hablas ser Lo que normal? pasa es que caes adentro de una curva, pero si medimos todas las curvas que hacen un ser humano, pues no hay nadie que esté adentro de todas las curvas, No. ¿no? Pero qué No, eso no se padre. puede. Pues es que eso es lo que hace que la humanidad sea inteligente y diversa. Sin diversidad no hay inteligencia. Ujú. Decía Carlos Llano, el fundador del IPADE, el lugar más conservador de los conservadores, que cuando todo el mundo está pensando lo mismo, nadie está pensando. Si hasta los Totalmente. conservadores dicen eso, algo de razón tiene que ver con la diversidad y la inteligencia. Yo estoy de acuerdo con él. Y entonces, pues, creo que más allá de el impacto quizás
como platicamos, estamos hablando de los riesgos y de, pues, esta parte de, ok, tengo que estar evaluando realmente, ¿no? O sea, el riesgo, tiempo. oportunidad, todo el tiempo de qué significa, a qué costo voy a presentarme y a ser valiente y a presentarme como auténtico, ¿no? ¿A qué costo? Porque también tenemos máscaras y protectores que nos salvan la vida, ¿no? Y no estamos aquí diciendo vayan todos a decir absolutamente todo lo que quieren por todos lados sin medir primero las consecuencias de lo que eso puede traer. Porque es ¿no? real, ¿eh? Ujú. Es real. Totalmente. Otro elemento, contestando a la pregunta de Brana, ¿qué hacer cuando te pelucean? En términos de derechos humanos, es qué hacer cuando te discriminan. Ujú. La respuesta es que la vergüenza está del otro lado. Me encanta esa Cuando respuesta. yo me di cuenta, y por eso mi programa se llama Sinvergüenza, Ajá. y por eso me presento yo como la más sinvergüenza de todos. Me encantó esa respuesta. La vergüenza tiene que estar del otro lado. Tú no 100%. tienes la culpa de que tu papá haya fallecido. No hay nada que tú puedas hacer para que se reencarne tu padre. Totalmente. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos con Brana? ¿La ponemos en el cajón de los desechables? Pues no. Y si alguien siente que eres rara por eso, pues que sienta vergüenza porque es inculto. Ujú. Cool. Y hay muchas escuelas. Y si no, que escuchen este podcast. Pero la vergüenza tiene que estar del otro lado, todo el tiempo. Ujú. Todo el tiempo. Ojo, construir este pensamiento, no crean que No. y así, o sea, me ha costado mis cicatrices, estoy exponiendo mis heridas. Ujú. Pero si no vivimos con dignidad, y no vivimos con amor, y no vivimos con libertad, y no construimos nuestra felicidad, el viaje no vale la pena. Totalmente. Totalmente. Y sí llega un momento en el que si alguien cree que tú eres desechable o te metes en los desechables por lo que sea que tú representes, que para ellos Es es incómodo. diferente o incómodo, sí vale la pena pagar el ruido externo un poco. Ujú. Miren, hay una sola idea que a mí me gusta mucho para generar estas conversaciones difíciles. Y es que nos tenemos que poner de acuerdo en una idea. ¿Las personas son personas o las personas son cosas? Ujú. Esa es la única idea en la que tienes que estar muy claro para tener cualquier conversación compleja que tenga que ver con la sociedad, ¿no? Personas, cosas. Las mujeres sirven solamente para la reproducción y el cuidado de la casa. Las personas racializadas, ¿no? No tienen los mismos derechos. El nivel socioeconómico sí determina tu capacidad intelectual. Y yo digo que sí, pero a la inversa, ¿no? Y hay muchas pruebas muy complejas que las sociedades asiáticas están haciendo en Estados Unidos. Están dando a la Ivy League, ¿no? Ujú. Por discriminación. Sí. Personas, cosas. Cuando creemos que un prejuicio sobre un grupo étnico, social, cultural, ¿no? Es la única forma de relacionarnos con ese grupo. Mm. Las trans solamente sirven para poner uñas y pestañas. Si yo les puedo presentar a mis amigas trans, son las mujeres más inteligentes, o sea, son brillantes, Ujú. ¿no? Proximity brings caring. Entonces, hay gente que sí cree que las personas son cosas. Ujú. En las empresas les llaman recursos humanos. Tienes el recurso temporal, el recurso material, el recurso, ¿no? Y el recurso humano. Es una cosa que te sirve en la cadena de producción. Chido. Si eso es lo que crees, está muy bien que seas clasista, racista y lo que tú quieras. Pero te Machista. voy a decir algo muy duro. Si eso es lo que tú crees y eres esas personas, no te estás dando cuenta que tú también te estás poniendo en un grupo en donde tú también eres una cosa. Por supuesto, Ujú. por No supuesto, solo las personas, o sea, tú también. por supuesto. Pero hay mucha gente, muchísima gente, que cree en el sistema persona-cosa. Por supuesto. Ahora, las personas que creemos que las personas somos personas y que todas las personas tienen dignidad y merecen vivir solamente porque sí, Sí. es decir, que no hay razones, tenemos que deconstruir un montón
de cosas. De cosas, sí. Porque en mí existe el racismo, porque en mí existe el clasismo. Ujú, Que me escuchen, por supuesto. Porque en mí existe la xenofobia, porque así fui educada. Y solamente si puedo nombrarlo en mí y darme cuenta, entonces puedo hacer cambios de conducta reales Ujú. en mi cotidiano para evitar serlo. ujú. Y es muy probable que yo me muera sin tratar a todas las personas como personas. Pero por lo menos voy a empezar un camino. Es que sabes que, Shoshana, creo que le pegas a esta parte que mencionábamos al principio que tiene que ver con la humildad, ¿no? Entonces, si yo me reconozco como persona, también me reconozco como una persona con limitaciones y eso conlleva esta humildad de decir, a ver, no por el hecho de que yo estoy diciendo que todos merecemos ser tratados como personas dignas y que somos dignos solamente por el hecho de haber nacido, fin, significa que entonces porque lo dije ya lo hago, ¿no? Porque conlleva un trabajo de toda la vida. Entonces yo voy deconstruyendo y reconstruyendo y sobreconstruyendo y vuelvo a deconstruir y me voy a morir sin haber acabado. Y hay cosas que el sistema por sí mismo no te lo permite. Hay Por una serie supuesto. que a mí me estremece el corazón muy, muy fuerte, que se llama Little Fires Everywhere. Ay, De- durísima. Es escalofriante porque la lógica de esa serie es no alcanza la buena voluntad. Ujú, Si no vemos que el sistema está diseñado para que no nos encontremos, va a ser muy difícil que le demos la vuelta. ujú, Porque en esa serie no hay buenos y malos. No hay personajes maniqueos. Hay seres humanos sintientes que forman parte de colectivos que no han logrado establecer comunicación. ujú. Y por eso cuando digo, sí, existe el racismo y el clasismo en mí, yo no quiero ser clasista ni racista, pero vivo en un sistema clasista y racista que estoy tratando de acomodar y como lo dije al principio del programa, de expandirlo, no de destruirlo, no quiero inmolarlo todo, yo no tengo que quemarlo todo, a mi generación no nos tocó quemarlo todo. Pero sí necesitamos cambiar el ADN de eso. Uh-huh. Y necesitamos un diálogo intergeneracional que no estamos dispuestos a tener todavía. Es decir, para que esta conversación realmente estuviera chida, tendría que haber una señora de 70 años, una de 60, una de 50, yo, ustedes, y una chavita recién salida de la universidad, y estar dispuestas a escuchar cosas que no nos van a gustar, ¿no? Y darnos cuenta que habrá quien no tenga el oficio político y quien sí lo tenga para generar estas conversaciones. Ujú. Pero carajo, si todo lo que vivimos es una construcción que no podemos imaginar algo más divertido, yo creo que sí. Yo tengo mucha esperanza en que sí. Yo también. Yo soy muy esperanzada, pero bueno, esa soy yo, soy una optimista loca. Yo puedo decir que creo que en los últimos años he entendido que ser diferente, porque estamos hablando de, pues empezamos con el tema de familias disfuncionales, pero poco a poco se ha desenvuelto a llegar a hablar de la diversidad, ¿no? Y hablamos mucho, como que muchas veces o últimamente se habla de diversidad sexual y ya, y no es cierto, o sea, diversidad en general nos incluye a todos, ¿sabes? Heterosexuales, gays, lesbianas, quien seas, no importa, eres un humano que traes, yo digo mi parte espiritual, creo que traes tu propia magia y eres un regalo para el universo y ojalá te compartas con todos. Y en los últimos años yo he aprendido a ver a la gente diferente a mí como una bendición y como alguien que me va a venir a enseñar algo y a divertirme de alguna manera que yo no conozco, ¿no? Uh-huh. Pues me voy a reír de un chiste diferente que no es el mismo de Pepito que escucho en todas partes. Yo los invito a todos ustedes a que también le abran las puertas de su corazón a gente que es completamente diferente a ustedes, completamente diferente, 100%. socioeconómico, idioma, lo que quieran, pero que sea completamente diferente a ustedes, porque realmente creo que tener ese tipo de conversaciones te hace más humano y te da más vida. Totalmente. Estás Totalmente. tocando, me parece que una de las tuercas fundamentales de todo mi sistema de creencias, Brana. Y esto lo aprendí a las malas, ¿no?
proximity brings caring. Ujú, La proximidad totalmente. trae el cuidado y el que te importe. Ujú. Hasta que yo no tuve la valentía de llamarle a 10 chavas trans y sentarme en la mesa con ellas. No una, no dos, 10, 12 veces. Conversar con ellas, entender más allá de la facha qué pasa, cómo es ese mundo, qué le sucede. Yo no lo entendí. Hasta Pero que no me tuviste fui la a sentar, curiosidad, de conocerlo. pues claro, la curiosidad y además les dije, la voy a cagar 1000 veces. Ujú. Paciencia. Ujú. Y Y sabes ojo, que no necesariamente, y me caen bien ellas 10, Sí, ¿no? O porque las sea, conoces. es decir, pues es de uno en uno. Y hasta que ujú, no me senté una semana con gente discriminada socioeconómicamente hablando, por una semana, ¿no? Claro, yo con la mano en la cintura voy y me compro la chela donde sea. Ujú. Y verlas formarse 45 minutos para que les toque una chela más o menos fría, yo decía, en la mierda, ¿no? No estoy entendiendo mi privilegio. ujú. Y ojo, no se trata de volverme a zeta y vender todos mis bienes. Es entender de dónde vienen las lógicas de desequilibrio. Y van a decir, ¿y qué tiene que ver todo este choro con las familias no convencionales? Pues que todas estas personas diversas queremos lo mismo que todos los seres humanos. Ujú. Ser reconocidos, ser sostenidos, ser contenidos y ser amados. Y validados. Cuando me presenten a alguien, por supuesto, cuando me presenten a alguien que no quiere estas 4 cosas, cambio toda mi forma de pensar. Definitivamente. Todas las personas, hasta la persona más horrible con el peor hate speech, lo único que quiere es ser reconocido, ser sostenido, ser contenido y ser amado. Y Ujú. las familias deberíamos de tener esa misión fundamental y fundacional. Definitivamente. O sea, absoluta y definitivamente. Y creo que esa es la parte como de, si alguien aquí está precisamente todavía sigue a lo mejor confundido de qué tiene esto que ver con una familia diversa o distinta o lo que sea, es simplemente regresar a este punto de, brother, para poder crear esta sociedad de amor y esta sociedad donde todos estamos recibiendo precisamente lo que tú estás mencionando, tenemos que estar dispuestos a ponernos en situaciones incómodas, donde no entendemos lo que está pasando en la vida del de enfrente. Tenemos que estar dispuestos a ver ese racismo implícito, sexismo implícito, todos esos pensamientos que tenemos adentro de nosotros que el sistema nos ha ido alimentando a través de los años. Tenemos que estar dispuestos a decir, a ver, explícame, no sé, regreso al tema Y de la humildad. además, ¿qué crees? Te tengo noticias, Natalia. Del otro lado no hay alguien que dice, sí, te quiero explicar, mujer blanca No, privilegiada, lo que claro quiere que Ven y no. te platico. O sea, la época de ven, vamos a educar los pobrecitos, hombres no entienden. That game it's over. Ese juego se acabó. Es decir, la responsabilidad recae en quien quiere la aventura de la vida. Ujú. Y del otro lado, no vas a encontrar una interlocución amable y lista para escuchar tus preocupaciones. Ni madres, vas a encontrar una persona posiblemente muy enojada, Con toda su ¿no? razón. Con muchas vulnerabilidades sistémicas y muchas violencias sistémicas, que está hasta la madre del turismo blanco para ver por qué se sienten mal, Ujú. ¿no? Y pues no, te presentas con quién eres. Ahora, no está mal ser blanca, no está mal ser privilegiada, no, eso no está mal. Lo que está mal es no hacer nada una vez que te das cuenta. Justo, o sea, una vez que te quitas el antifaz, no dejes que esa incomodidad, porque es incómodo. Todos lo hemos sentido, es incomodísimo. Muchas veces yo soy la primera en decir como, no quiero ver noticias porque me generan pánico y quiero vivir feliz, pero una vez que sientas esa incomodidad, actúa sobre ella y que te lleve a lugares que te hagan crecer, ¿sabes? Con esta intención de ser parte de una sociedad mejor. Y por lo menos, pues, como tú dices, poner tu pieza a jugar en el rompecabezas. Ujú. Nadie tiene todas las respuestas.
no hay una disciplina, no hay una terapia, no hay una herramienta absoluta para entender la complejidad de la vida. Tengamos la humildad de decir, güey, necesito la herramienta que está al lado. 100%. Preguntar, pedir ayuda, humildad. Me encanta el tema de la responsabilidad. Es un tema que creo que podríamos pasarnos otras 3 horas hablando del tema de la responsabilidad y todo lo que conlleva, porque es muy importante, pero como se nos está acabando el tiempo, quiero que, yo tampoco, quiero que te hagamos 2 preguntas más. La primera es preguntarte si además de todos los mensajes tan increíbles y reflexiones tan increíbles que nos has compartido el día de hoy, ¿hay alguna otra reflexión o mensaje que te gustaría compartir con nuestro auditorio? Bueno, hablé mucho en imperativo, deberíamos de, ¿no? Tendríamos que, porque me emociono mucho. Pero en realidad no deberíamos de nada y no tendremos que nada. Yo creo que si la frase empieza con tengo que o debo de, ese es el camino al infierno. Entonces voy a hacer una corrección de todo lo que dije en este programa y decir, quiero, deseo vehementemente lo que dije. Y más que un imperativo, es una invitación muy exaltada y muy emocionada porque tengo la esperanza de que alguien que escuche este espacio hoy se sienta un poquito mejor y se sienta un poquito más acompañado o acompañada. Y discúlpenme por todos los imperativos que utilicé, me emocioné demasiado, pero pues es que hablar con gente inteligente y sensible y que además sonríe y son buena onda, pues emociona, siempre emociona. Nosotros estamos felices platicando contigo, aquí somos espejos. No queremos de verdad que esta plática acabe, pero te vamos a hacer la pregunta del millón. Venga. Y la pregunta del millón es, ¿qué es salud mental para ti? Salud mental es ese equilibrio que te permite ver los cambios cíclicos, evolutivos y disruptivos desde un lugar de amor y confianza. La salud mental tiene que ver con eso. La vida va a cambiar. Todo el tiempo está cambiando. La salud mental tiene que ver con esta confianza de tengo las herramientas, es decir, tengo el deseo, la sabiduría, el poder y la acción para vivir y atravesar y dejarme atravesar por esos cambios. Eso es la salud mental. No es la ausencia del sufrimiento, es reconocer que va a haber dolor y atravesarlo, es reconocer que va a haber mucho placer y atravesarlo. Como decía el rey Salomón, también esto pasará. Me encanta. Muchísimas gracias, Shoshana, por tu tiempo, por tu vulnerabilidad, por compartirte con nosotros hoy. Creo que puedo hablar por Natalia y decirte que las dos la hemos gozado increíble, que nos cambió el día platicar contigo y te lo agradecemos infinitamente. Creo que las dos estábamos en un punto de nuestro día que necesitábamos esta ligereza porque tocamos puntos difíciles de una manera muy ligera y hasta nos divertimos y eso se agradece infinitamente. A ti escucha, muchas gracias por llegar hasta este momento de la plática. Si estás en un momento en donde te tienes que hacer preguntas, háztelas. Aquí estamos todos apoyándote. Si necesitas un círculo de apoyo, por favor, mándanos. Nosotros tenemos mucha información que podemos compartir con ustedes y si tú nos das permiso, Shoshana, vamos a dejar tus redes sociales por si quieren conectar contigo. Yo feliz, mi red social que realmente veo es mi WhatsApp, porque como terapeuta estoy todo el día dando sesiones. Entonces los comparto también, es 55 52 16 11 88. Además de Instagram, tengo casi todo menos Tinder, ¿no? Y Bumble, ahí no estoy. En todas las otras redes estoy como Shoshana Turquía, pero si realmente necesitan una respuesta rápida, me tardo más o menos 24 horas en contestar porque generalmente estoy en sesiones. Mándenme un WhatsApp, ahí están todos los datos, con confianza, porque yo creo que lo que ustedes hacen es genial y de mi corazón al suyo, muchísimas gracias por este esfuerzo enorme que hacen. La comunidad que están creando creo que es indispensable, indispensable para que pues, nos conectemos.
si esta aventura no es colectiva y amorosa, libre y feliz, entonces ¿para qué? Gracias por el esfuerzo enorme que hacen. Muchas Los gracias a honro ti. muchísimo. Gracias. Espera, no dejes de grabar, Nat, porque es que tenemos YouTube y tenemos que decir, si te gustó este video, Puta madre. Ok. Si les gustó este video, y pues si les gustó este video, no se olviden de suscribirse y darle click a la campanita.